Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con caídas relevantes, 1,85% de caídas, el índice general retrocede hasta los 11.382,6, algunos valores, pues nada, ya lo verán, nada, no aprovecha nadie la sesión. Endesa, quien sale mejor parado, 0,18, ya ven, de aumento. Logista, 0,0. Y ya el tercer valor mejor parado hoy es un valor que ha terminado en rojo, es el caso de Bankinter, 0,67. Y en el lado de del rojo ya más tradicionales, aquellos en los que preponderan las manos vendedoras. La que peor, bueno, las Socimis, hoy luego les contaremos, han sufrido un varapalo tremendo. Merlin Properties, la que peor, 7,30 abajo, Colonial 5,03 abajo y Arcelor se deja en la sesión 4,67. Y a continuación les vamos a adelantar algunos titulares de lo que va a ser, me imagino yo, la parte más sentida de nuestra mesa de análisis económico, esa que mantenemos con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la colocación que ha hecho el Tesoro, 1.840 millones en letras a 3 y a 9 meses, a tipos pues un poquito más bajos, es cierto, pero tampoco tanto, ¿eh? A 3 meses 2,739, a 9 meses 2,848. Y lo más interesante, hay apetito inversor todavía para seguir comprando letras del Tesoro. Luego lo analizaremos. Y en segundo lugar, hablaremos de que la Bolsa Española negoció 523.000 millones de euros hasta septiembre y que ha aumentado prácticamente un 10%, lo cual es una buena noticia siempre. Les presento ya, sin más dilación, a nuestros invitados esta tarde. Doña Sara Carbonell, directora general de Banco BIC España. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tiempo que no venía por aquí. Hacía mucho, sí, ya tenía ganas. Y don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar con Sara, que la echábamos de menos. Lo mismo. Bueno, vamos a ver la sesión. ¿Cómo habéis visto la sesión de hoy? Sara, empiezas. Bueno, pues ahora lo que va a primar estos días es el pánico. Estamos viendo muchas casas de análisis, de hacer análisis con el futuro de la bolsa europea por haber ganado Trump con mayoría absoluta. Sí que es verdad que las perspectivas, ya no solo, porque es verdad que muchos informes de muchas casas de análisis, la verdad que están documentados y muy bien explicados, son un poco más negativas para la bolsa europea. De todas formas, yo siempre digo, y ya lo sabes, igual que muchas veces cuando tengo que ser algo más negativa, pues lo digo y no intento ocultar la verdad, en este caso creo que tenemos que esperar un poco, ¿no? A ver cómo se va desarrollando bueno, pues los inicios de la legislatura, a quién va a nombrar, si es verdad que vamos a estar ante un periodo tan, digamos, duro, ¿no? Al tener mayoría absoluta. Y bueno, si esas políticas proteccionistas que ya sabíamos y ya conocíamos que a Estados Unidos le van a beneficiar, y es verdad que a la economía americana le van a beneficiar, si es verdad que van a perjudicar tanto a la economía europea. En el lado de las exportaciones sí creo que ahí tenemos que tener algo más de digamos, miedo, de estar un poco vigilando cuáles van a ser las políticas, porque es verdad que Alemania es un país exportador y nosotros, la economía europea, depende mucho de la economía alemana, pero bueno, creo que también es pronto para que haya este mini pánico que estamos viviendo desde la semana pasada. Y esto es lo que ha hecho que la sesión hoy, o en general también en Asia, nos hemos despertado, que los inversores están tomando beneficios y un poco nerviosos, y por eso hemos tenido una sesión negativa. Pues sí, bueno, la caída no la veo tan dramática, un 1,8, un 2%. Veníamos todas las semanas, repetíamos que estábamos en máximos de máximos. En algún momento la bolsa tiene que ceder, tiene que venirse abajo, porque si no, pues esto parecería pues eso, una curva asintóticamente creciente. Entonces, bueno, entra dentro de lo que es los días del mercado. Se le suma que ayer en Estados Unidos estuvo cerrado el día, no hubo mercados, con lo cual, pues cualquier reacción, cuando no hay muchos mercados abiertos, pues generalmente las reacciones negativas tienen una mayor, digamos, un mayor impacto que las positivas.
Bueno, ¿qué podemos esperar de aquí a final de año? Pues puntuales recogidas de beneficios, que es en lo que estamos en máximos y hay que hacer, y esos días preponderan las ventas. En el continente también ha habido, se ha teñido de rojo. En el caso de España, pues quizás un poco más acentuado por esa noticia que ahora analizaremos en detalle sobre las OCIMIs, que siempre este tipo de noticias, cuando el regulador entra, y entra mal, porque entra cercenando y cambiando el marco jurídico y la seguridad jurídica con noticias que no estaban en el sentir de esas compañías que habían apostado por un modelo de negocio, pues eso tiene un efecto. Los bancos también venían cayendo, los bancos tienen mucha importancia en el IBEX, entonces cuando los bancos ceden, pues generalmente suele haber un movimiento, digamos, que acompaña la caída del mercado. Y básicamente es lo que podemos decir. No hay que descartar que pueda haber un rebote mañana o que continúen las caídas. Si continúan, entonces sí sería una tendencia bajista, pero todavía no estamos ahí. Bueno, hablemos de Alemania. Alemania sabemos ya que en el territorio político tiene una moción de confianza el canciller Olaf Scholz el 16 de diciembre. Tiene elecciones ya establecidas o pactadas, si no hay cambios de última hora, para el 23 de febrero del año que viene. Y, oh sorpresa, vuelve a dar problemas la inflación. Los datos de inflación confirman un repunte de 4 décimas y se encarama el IPC alemán al 2%. Sara, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que todavía no es para preocupar en cuanto a inflación se refiere. Sí que es verdad, esta subida de inflación viene por alimentos y servicios, sobre todo. Lo que sí es verdad es que la subyacente sí que asciende al 2,9, ¿no? Yo creo que todavía no es algo preocupante. Cuando digo preocupante, que este dato pueda influir en las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, pero es verdad que es digamos como una señal o un aviso para que lo estemos monitorizando. Y respecto a la parte política, tampoco creo que es un dato que pueda influir en la decisión o en la votación que hay el año que viene, ¿no? A principios de año. Pero sí que tenemos que estar expectantes, porque si esto se contagia a Europa o si estamos viendo incremento de precios en alimentos, en energía, etcétera, podríamos ver a lo mejor un posible cambio de orientación en la política monetaria, que eso a su vez, como ya sabemos, pues afecta a las empresas y a los mercados. Pero de momento... Bueno, Alemania lo primero que tiene es una legislatura que está ya agotada, en el sentido de que bueno, pues ha habido algunos cambios y algunas dimisiones en el gobierno de Scholz. Hay elecciones en febrero, con lo cual ya la legislatura pues prácticamente, digamos, que ya está en run-off, que se suele decir, ¿no? Pues ya va con la velocidad de crucero que le hayan impulsado y no se esperan grandes cambios. A nivel de inflación sí es cierto que el dato de 2,9 en la inflación subyacente, recordemos que subyacente es excluyendo pues la energía y determinados elementos que pueden distorsionar puntualmente la inflación, pudiera ser alta para un país como Alemania, que tradicionalmente no le gusta salirse de la zona del 2%, que es un poco la cifra que se toma en el BCE como referencia, pero bueno, también estamos en unas fechas que son claramente, junto con verano, el preludio de la Navidad es una fecha claramente inflacionista, y allí la Navidad pues llega antes. No solamente por la forma que ellos tienen, sino por las propias fiestas que celebran, pues llega antes que los días clásicos, que aquí los tenemos más concentrados a finales de diciembre y principios de enero. Entonces, bueno, pues todo eso tiene un impacto y bueno, pues el impacto fundamental que pueden tener en política monetaria es que si las cosas van mal en Alemania, pues como tienen el mayor número de asientos en el Consejo del BCE, por peso específico, pues están los representantes de cada país, Alemania es el que tiene más representantes y con mucha diferencia en el BCE, pues probablemente las políticas monetarias estarán mucho mirando a Alemania y no a países como Portugal, que pintan menos, ¿no? Sí, sí, y además los alemanes fueron los que esculpieron en la puerta del BCE, que es de cristal, no se puede esculpir nada, pero hicieron grabar allí bien clarito que el objetivo prioritario del BCE era el control de los precios, que es una obsesión de cualquier monetarista alemán desde la República de Weimar. Bueno, vamos en España con las novedades que nos trae el Tesoro, con la colocación de 1.840 millones en letras a 3 y a 9 meses. Han bajado los tipos, pero no crean que mucho. 2,7 las letras a 3, 2,8 las letras a 9 y mucho interés por parte de los inversores.
Sí, 2.000 millones que el Estado ha conseguido de financiación, no para nuevos proyectos, sino simplemente para la inmensa deuda que tiene el Estado, que va venciendo periódicamente. Pues cuando les vienen nuevos vencimientos de deuda, pues tiene que salir al paso con nuevas emisiones. Esos 2.000 millones o 2 billions, por decirlo en el argot, pues el Estado se está financiando muy barato ahora mismo, se está financiando a tipos realmente bajos y que van a la baja. Entonces, ese interés que el Estado paga para afrontar determinados proyectos con la máxima garantía, que es la del Estado, las letras del Tesoro, pues los inversores a 3 y 9 meses pues están recibiendo una rentabilidad menguante. Están comprando mucho determinados bancos, concretamente Sabadell, Santander, lo veremos ahora más en detalle, que están haciendo un poco acopio, decir, oye, ¿dónde aparco la liquidez 3 o 6 meses a ver esto cómo acaba? Pues la vamos a aparcar ahí y vamos a ganar un 2%. Sara. Correcto, y además ha habido muchísima más demanda, hay que decir, en la parte que no es institucional, porque ya llevamos viendo más de un año ese interés por parte del inversor minorista, cuando veíamos aquellas colas, etcétera, por deuda soberana. Para estos inversores minoristas la rentabilidad no está mal, si tenemos en cuenta, o sea, sigue siendo atractiva, sobre todo a plazos tan cortos, si tenemos en cuenta un poco en las perspectivas que tenemos de tipos, en el entorno que se están moviendo los productos ofertados financieros al inversor minorista, ¿no? En ese sentido la demanda ha sido muy potente, pero como bien estábamos comentando, hay una parte también de bancos acudiendo a la deuda un poco para ir teniendo pues un resorte con la perspectiva que tenemos y efectivamente ha sido un éxito la subasta. Vamos a ver, dicen los expertos que la rentabilidad del dividendo del IBEX va a duplicar ya la de las letras el año que viene. Claro, es que estamos con estos que estamos comentando al 2 y pico, ya por debajo del 3, y con el IBEX además a precios de hoy que está tomando beneficios y recortando, pues nos da una rentabilidad por dividendo para el año que viene en torno a un 5%. Con lo cual, bueno, pues sí, va a superar, no deja de ser un dato que depende mucho también de los precios del índice, y esto hoy es que estamos cogiendo precios muy bajos, tenemos que ver la evolución. Sin embargo, sí que es verdad, y esto seguro que nuestros oyentes que sean inversores, y que la cultura española es muy de escoger acciones por rentabilidad por dividendo y más largoplacistas, y sí que es verdad que las compañías españolas tienen muy buenas políticas de reparto de dividendos comparados con otros países europeos, por ejemplo. Pero efectivamente ahora nos ponemos a precios de ahora, pues en una rentabilidad media por dividendo del 5% para el año que viene, que efectivamente con las perspectivas que tenemos de tipos es bastante atractiva. Claro. Al hilo de esa rentabilidad por dividendo que comenta Sara, la rentabilidad por dividendo de la bolsa española es atractiva. ¿Qué ocurre? Que cuanto más sube el valor de la acción y más capitaliza una compañía y mejor van, pues, y la acción se vuelve más cara, pues esa rentabilidad por dividendo necesariamente es menguante y va a la baja. Es decir, una compañía puede ganar 1.000 millones y puede dar un magnífico dividendo cuando la compañía vale 5.000, pero cuando el valor de la compañía sube a 20.000 millones y sigue ganando 1.000 millones, pues ya la rentabilidad por dividendo es muy bajita. Hay una frase que yo aprendí hace ya, pues en mis tiempos mozos en finanzas, que me la enseñó un señor que sabía mucho, que me decía que un plazo fijo, y una letra es un plazo fijo, cuando tú inviertes un plazo fijo a 1 o 2 años y no puedo tocar el dinero. Un plazo fijo no es más que la suma de el crecimiento del Producto Interior Bruto, el GDP, más la suma de la inflación. Me explico, si en tu país, en ese país, la inflación es del 2 y el crecimiento del Producto Interior Bruto es de un 2, pues te pagará un 4. Si en tu país es, pues por decir algo, Argentina, que ahora Argentina va muy bien, por cierto, la inflación es del 10 y el crecimiento del Producto Interior Bruto es del menos 3%, pues lo que te pagará un plazo fijo será un 7. Y se cumplía este axioma. Aquí no, lo que quería decir, aquí no se está cumpliendo, con lo cual están infrapagando, o sea, están recibiendo una rentabilidad que no está en línea con lo que deberían. Claramente. Pero muchas veces no se cumple, ¿eh? O sea, eso que te dijo ese profesor teóricamente es muy bonito y me gusta, y no está nada mal para calcularlo, pero no se cumple muchas veces históricamente. Debiera ser, pero no. Debiera ser, pero... Teóricamente debería ser, es una referencia. Bueno, la práctica vamos a continuar. La rentabilidad, bueno, ya la hemos visto, ahora vamos a ver el volumen. El volumen, porque la bolsa española hasta septiembre, enero-septiembre, ha negociado 523.000 millones de euros, un 9,8% más. Me encanta esta noticia. Lo que voy a comentar es dos motivos que yo veo aquí importantes.
Uno, que se corrobora un poco las perspectivas que tienen los inversores, porque en ese volumen está incluido institucional, inversor, Sí, claro, minorista, economías domésticas, que hay también un estudio que saca el Banco de España cada cierto tiempo, que es súper interesante para ver precisamente cómo las economías domésticas cada vez en España invierten más en bolsa. Uno demuestra las perspectivas respecto a lo que estamos hablando de los plazos fijos, de los tipos de interés, de productos con menos riesgo. Es decir, el inversor no es tonto y entonces eso se empieza a demostrar en ese sentido, ¿no? Que sube un poco más el volumen de negociación, bueno, un poco más, no, bastante, en productos que en realidad tienen riesgo, en entornos de mercado que los otros ya no te van a dar tanta rentabilidad. Esa es una lectura que yo saco. Y la otra que me encanta, porque nosotros, o yo ya a nivel, siempre en mi carrera, hemos apostado muchísimo por la educación financiera y la cultura financiera en España y para el inversor minorista en España, que no era de las mejores a nivel global hace 15 años, ni te cuento, y cada vez vamos mejorando más. Y esto es una prueba de ello. Cada vez hay más apetito inversor por productos como la bolsa, cada vez se entiende más los mercados, cada vez más gente joven invierte. Estos datos lo corroboran. Hace 15 años el crecimiento en volumen de inversión en bolsa no crecía a un ritmo de doble dígito de año en año. Sí. Por complementar la muy buena explicación que ha dado Sara, en un mercado hay dos partes, el sell side y el buy side, y hay que pedir disculpas por hablar con tantas palabras ingleses, pero es que al final son los que tenemos. Es inevitable. Es inevitable. Entonces, por el lado del buy side, es todo lo que comentaba Sara, los inversores, la gente que está deseando, y todo eso ha sido así, es tal cual y no hay que repetirse. Pero por el lado del sell side, es decir, los dueños de la bolsa, que en el caso de España pues es el grupo SIX, el grupo suizo que gestiona las bolsas en Suiza, en Alemania, en distintos, hay que reconocerles que han hecho una labor extraordinaria, porque han puesto de una forma muy accesible, que a veces pues el inversor no lo conoce, todo lo que son la parte cuando compras una acción, las cuentas ómnibus, las cuentas nominativas, las cuentas segregadas. En ese sentido han hecho una labor fantástica y un inversor que quiere invertir desde pues América del Sur a través de la TIBEX y acabar comprando una pequeña compañía de Centro Europa puede hacerlo, pero una persona en una pequeña localidad de Liechtenstein o de Suiza o de Alemania puede acabar comprando acciones de algunas de las compañías que van a salir a bolsa que vamos a comentar, con lo cual creo que lo han hecho muy bien, se han unido, se han puesto los astros en posición. Bueno, vamos con la noticia económica del día. Sin duda, las SOCIMIs del IBEX se tambalean en bolsa por miedo a esta propuesta que han acordado tanto el PSOE como Sumar y que afecta y tanto a la cotización fiscal de estas SOCIMIs. En concreto sufren Merlin y Colonial. ¿Y por qué sufren? Pues una de las cosas que determina el por qué sufren es que están pagando un 1% por el impuesto de sociedades y pasarían a pagar un 25%. Eche en cuenta. SOCIMIs. De entrada, una noticia negativa por la inseguridad jurídica con la que se produce. Estas cosas hay que de alguna forma plantearlas, no se pueden decir así pues, de titular, ¿no? De que te encuentres. Pero dicho lo cual, y dándole un poco de temple a la noticia, ¿no? Que es el que hay que tener en finanzas, al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que si elevan la tributación al 25%, bueno, pues la posible, ese 25% está todavía, primero hay que ver si es sobre la parte que distribuyen obligatoriamente de dividendos o sobre la que no distribuyen. Con lo cual, yo creo que es prematuro ver ahora mismo cómo van a implementar ese 25% de tipo impositivo, que lo único que haría es que estas SOCIMIs, que son sociedades cotizadas inmobiliarias, sociedades cuyo objetivo es invierto en inmuebles para alquilar y usted tiene que distribuir el 80% del dividendo de los ingresos que tenga por alquiler. Si no, no es SOCIMI, si no la configuro como una compañía normal y tributa al 25%. Bueno, pues es como si fuera una sociedad cotizada inmobiliaria que tributara al 25% de forma natural. También existen y también creo que ha podido haber una sobrereacción en el caso de algunos valores como Merlin y Colonial, que son grandes sociedades cotizadas inmobiliarias y que a lo mejor pudiera ser un momento de oportunidad porque, insisto, hay que ver cómo implementan esa medida, tienen que aprobarla, creo que tiene que ir aprobado con una mayoría, pues no sé si es una mayoría absoluta o por lo menos, o sea, no lo puedes aprobar así por decreto ley, con lo cual creo que puede ser un momento de oportunidad para aquellos que querían estar en el sector inmobiliario. Sara. A ver, yo en este caso sí que, no es que yo siempre digo que no hay que moverse mucho con las noticias y que ojo con cuando se levanta el
pánico a lo mejor hasta que corroboramos. Y por un lado sí que estoy de acuerdo que hay que esperar un poco a ver cómo se implementa, pero sí que entiendo un poco digamos, el miedo, la reacción de hoy, que tampoco ha sido tan fuerte como podría haber sido, pero del mercado ante esto, ¿no? Porque esto lo entiende cualquiera. Pues al final, claro, tenemos que ver, como bien estamos comentando, un poco cómo se va a implementar. Pues al final tú tienes que pagar un 25 y no un 1, es obvio que vas a generar menos caja, es obvio que a lo mejor vas a tener más problema para pagar, tener ese payout, igualarlo a tan alto como es ahora. Bueno, y en ese sentido creo que hay una inestabilidad. Como hay esa inestabilidad en los próximos días o sesiones, o vamos a decir, semanas, o en el corto plazo, yo creo que sí que vamos a ver volatilidad para estas compañías en las cotizaciones, bueno, y esa inestabilidad reflejada en la bolsa. ¿Que puede ser una oportunidad para entrar además a precios bajos? Puede ser, pero que duda cabe que ahora mismo tienen un entorno un poco adverso desde un punto de vista regulatorio. Sí, está clarísimo. Seguro. Exacto. Sí. Les ha mirado el tuerto. Hablemos de Iberdrola. Iberdrola está lanzada a asumir compromisos y contratos importantes, sobre todo en eólica marina, en el Reino Unido, y acaba de adjudicar un paquete de maquinaria eólica a Siemens Gamesa, 1.200 millones. ¿Qué os parece la marcha de Iberdrola en el IBEX? Pues yo mi opinión personal, creo que es una compañía que ahora mismo tiene muy buenas perspectivas, muy potente, muy sólida. ¿Por qué lo digo? Últimos resultados que hemos visto todos, donde hemos visto un incremento del EBITDA, del beneficio neto, unas perspectivas de crecimiento positivas, diversificación geográfica. Sí que es verdad que para muchos analistas, depende cómo analicemos, puede estar un poco sobrevalorada, pero todavía vemos precios objetivos de diferentes fuentes que incluyen el consenso del mercado a casi un 20% por encima de lo que está cotizando ahora, con lo cual para, digamos, un oyente que nos esté escuchando que está pensando qué perspectivas tiene, pues todavía puede tener potencial. Y luego, desde un punto de vista más largoplacista, fundamental, bueno, pues yo creo que todo lo que es descarbonización, etcétera, está en una posición ahora mismo positiva, que no siempre ha sido así, a lo mejor me hubieses preguntado en otro momento, pero sí que es verdad que es una compañía que, viendo los últimos 9 meses, creo que tiene números que apoyan una buena perspectiva. A mí es un valor que me gusta muchísimo, lo hemos comentado en otras ocasiones. El sector en el que está es un sector, el de la energía, que tiene, va a más, ya no solamente por la descarbonización, sino por la inteligencia artificial, el consumo de datos, que es un consumo tremendo de energía, lo que consume la IA. Es una compañía que tiene una identidad corporativa, que está bien asentada nacionalmente e internacionalmente, que los países donde ha ido no son países fáciles, es decir, no se ha ido a competir a países de tercera donde llegas y haces lo que quieres, están en mercados muy exigentes, como es el mercado del Reino Unido, ¿no? Donde lo están haciendo bien, con una estructura de diversificación que se financian, emitieron hace poco deuda, que comentábamos aquí en el programa, en libras esterlinas, financiándose muy barato, porque tienen un grado de inversión y se financian relativamente barato, y con eso acometen proyectos de ingeniería que además se lo dan a compañías solventes y que conocen muy bien, con las que les resulta muy fácil trabajar, con Siemens Gamesa, con FCC. Entonces yo creo que Iberdrola tiene el favor del mercado y le ha llegado el momento de volar. Yo creo que puede seguir volando y es una compañía en la que yo invertiría y dormiría muy tranquilo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo le recuerde que el Euribor está en mínimos, 2,69, y que el Bitcoin está en máximos. Las criptomonedas han sobrepasado ya los $90.000, que se dice pronto. Así es que agradezco a los invitados su presencia en el programa, sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes, a la vuelta de publicidad, empieza aquí la redacción abierta.